Sí, Laura había dicho que todos juntos formaríamos un hogar. Tenía los ojos brillantes cuando decía eso. Hogar. Hogar era más que casa. Quería decir un espacio en el que seríamos todos felices viviendo juntos. El diccionario no lo definía exactamente así. Faltaba la palabra felices, pero yo se la agregaba porque era lógico. Si no, ¿para qué tanto afán? Todos juntos. Un nosotros que seríamos una sola familia. Pero algo se agriaba en el aire, cortando la convivencia, como una leche agria, llenándola de grumos. Laura se equivocaba. Ahora la casa se había dividido. Dos grupos, evadiéndose uno al otro. Las puertas cerradas aumentaron. Mis pesadillas volvieron a instalarse a sus anchas. Volví a espiar, a atisbar, a tratar de oír cosas. Cualquier cosa. No sé qué buscaba. Algo que me hiciera pisar en un terreno menos movedizo que el que se mecía bajo mis pies. Algo que me aclarara a qué grupo pertenecía yo. Y este es el comienzo del capítulo 13 del libro del cual hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Salirse de madre, editado por Catalonia y escrito por nuestra invitada hoy, Andrea Mate. Andrea, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, Humberto. Y quiero irme, irme directo al calle, directo a la cocina. Es un libro, es un libro extrañamente acogedor. Ahí lo vamos a ir develando durante la conversación. E ir a la cocina del libro. Esta es tu primera obra. ¿Cómo, Uh-huh. cómo se cocina? ¿Cómo se gesta la idea de un libro como este? Salió como que estaba, Humberto, como que estaba en las entrañas, no sé cómo decirlo, porque claramente tiene cosas reales, está basado en algunos recuerdos y nada, y empecé como a escribir y se empezaron a hilar una idea con otra y de repente se armó salirse de madre y me di cuenta que tenía muchas madres y que tenía que unirlas a todas en una misma historia y salió. Y el libro estaba como dentro de mí, te lo prometo, era como, faltaba ponerme a escribir, realmente, nada, solo faltaba eso, sentarme en el computador y teclearlo, era como, no sé, una sensación muy especial. ¿Lo pensaste siempre como una novela? ¿Pudo también No, perfectamente haber sido como una crónica, una no ficción, como las que abundan? sí, de hecho partió como cuentos. Ujú. Partió como varias historias, cuentos separados, hasta que, claro, en un momento se hilaban demasiado. El personaje central, que era Laura, se repetía. Esta niña pequeña también se repetía, y ahí de alguna manera era inevitable escaparse de que fuera una novela. Corta, pero novela. O sea, que Ujú. tuviera un principio y un fin en términos cronológicos. Que, por lo que te decía al comienzo, es extrañamente acogedor porque en el fondo es la historia de una familia y la historia de una familia con lo álgido que fueron los 80 en Chile, con la Ujú, dictadura en pleno, crisis económica, en el fondo como la última gran década del dictador en ciernes. ujú. Exactamente, y de una familia que de alguna manera se quiebra también por, bueno, un poco lo que se cuenta ahí, que la mitad estaba como a favor del fondo de este dictador, de esta vida política que se había instaurado, y de este padre que de alguna manera es el díscolo, el rebelde. Entonces cría a esta familia en esta especie de campo a sus anchas. Entonces, claro, todos sus hijos también pasan a ser rebeldes. ¿Me entiendes? Pasan a ser díscolos dentro de esta sociedad a la cual pertenecen en términos socioeconómicos. Entonces, bien complicado, porque además justo la época de la dictadura más álgida, como dices tú, o sea, los 81, 82, 83, antes del plebiscito. El plebiscito, la cruda crisis Sí, económica, que era el 83 si no me equivoco. exacto, claro, el PEN y el POF, o sea, todo Ujú. el periodo exacto, muy, muy, muy fuerte, y por eso te digo como de este contraste
de esta cosa socioeconómica de estas clases como más adineradas, de alguna manera, con esta persona que había participado, este padre, con el gobierno de la Unidad Popular, después tiene esta pareja que es esta periodista, entonces Ujú. hay todo un contraste ahí en términos sociológicos que fue, bueno, que es bien, que yo trato de plasmarlo claramente en la novela. Aquí probablemente voy a hablar desde la absoluta ignorancia, pero siento que no hay tantas literatura respecto del periodo de la dictadura, sobre todo siendo los niños testigos, Mm, o muy poca en el fondo. sí. ¿Cómo fue, sobre todo hablando de la protagonista, cómo fue darle una voz? ¿Cómo fue darle esa psicología para la época que se vivía? Mira, siempre, Humberto, eso es un... Yo siempre, siempre quise hacer eso. Ujú, Siempre, ese era mi como, no quiero decir la palabra sueño, pero mi objetivo, si yo escribía alguna vez algo que saliera a la luz, era eso, era desde los ojos de una niña. Porque cuando yo era niña, de hecho, siempre tenía la sensación de que la vida se me fue formando a medida que crecía, me hacían sentido cosas que yo había visto de niña. ujú, Pero cuando era niña las veía y no les podía poner nombre. Sabía que eran raras, sabía que eran especiales, sabía que algo no estaba bien. Lo mismo que dices tú de la dictadura, yo sabía que había cosas que probablemente no me las explicaban porque no tenía edad para entenderlas, pero yo sabía que no estaban bien. Entonces cuando yo después, bueno, me voy como adentrando en el mundo de las letras, siempre quise escribir algo desde esa mirada. Y cuando escribo el borrador de Salirse de Madre y lo empiezo a mostrar, una de las mayores como piropos que recibí de las personas que lo leyeron fue exactamente lo que tú dices. O sea, qué lindo es contar un periodo tan álgido de la historia de Chile desde los ojos de un niño, de una niña en este caso, y qué poco efectivamente, qué poco está usado ese recurso. ujú. Yo no había tomado conciencia de eso, pero claro, un poco como indagando y conversando con más personas, tienes toda la razón. Efectivamente, es una observación muy real la que tú haces. Hay poco escrito desde la dictadura de ese periodo, desde un niño. Desde adultos un montón, bueno, para qué decir, imagínate las víctimas, etcétera. Y esa relación que tiene con Laura, porque de alguna Ujú, forma, aquí probablemente no voy a hacer tanto spoiler, pero ujú, en el comienzo del libro habla de estas relaciones que tiene el padre. Post salida de Isla Dawson, ujú, de su liberación del campo de Isla Dawson, ujú, y de pronto es como ven a Laura, es como, puede ser una más, una amiga más del papá, pero en ujú, el fondo esta amiga empieza a calar hondo en la protagonista. Empiezan a encontrar ese lugar, ese ujú, símbolo de paz, ese lugar donde poder sentirse cómoda ujú. después del abandono de la madre. Exacto, claro. Es que Laura viene a traerle, son como viene a traerle esas actitudes, esos valores, esos principios que toda niña busca para sentirse segura. Ujú, Entonces, Laura parece ser esa mujer valiente, fuerte, que no claudica frente a nada, que en el fondo la verdad por sobre todo. Entonces, esta niña la mira todo el día, la observa y ve que de alguna manera esas actitudes no cambian con nada. Entonces, eso es lo que la va acercando mucho a ella y también, bueno, desde la orfandad de esta niña también. Entonces, estas actitudes de Laura le dan mucha seguridad por una parte y por otro lado viene también a llenar ese vacío de madre que tenía la protagonista y que Laura claramente llena al poco andar también con su forma de ser. O sea, esta cosa de que ella llegue llena de colores, de estos vestidos, de collares, de música. O sea, puros elementos que de alguna manera hacen que de una casa un hogar. Entiende que si bien no son los elementos como de la cocina de comida ni de gustos, sí tiene que ver como con la feminidad que una niña de 7 o 8 años muchas veces está buscando para poder como ir perfilando su personalidad. y que rompe esta comodidad de esta familia conservadora.
exacto, porque marca también la diferencia, entonces ya no solo es ir configurando la diferencia desde el ideario político, digamos, desde la ideología, sino que también desde la vestimenta, la música, o sea, todo es distinto. Ujú. Como que ella empieza a descubrir un mundo que le trae Laura, que es todo distinto y el cual ella se enamora, o sea, ella le como que le cautiva y le resulta muy cautivador y muy cómodo. Eso es lo que le pasa a la protagonista, que se siente muy cómoda con ese mundo. Entonces como que lo adopta. Y de ahí nace esta relación entre ellas dos, tan, digamos, madre e hija sin serlo biológicamente. Y hay un punto también en estas conversaciones con la familia materna, que en el Ujú. fondo que ven a esa mujer, comillas, el Sí, gente como uno. sí. Por qué se está preocupando de los muertos? ¿Por qué ella está como persiguiendo a los muertos o persiguiendo a la muerte? Me gustó ese Sí. término, persiguiendo a la muerte. En el fondo, que ellos no ven ese como perseguir a la muerte como un poco de justicia que quiere Ujú. que de alguna forma ve Laura y que es Laura, y que claro. es el ejemplo de la protagonista. No, claro, no, porque para esta gente en el fondo que estaba, que de alguna manera hasta ese entonces era casi mentira este tema de los muertos, o casi que se justificaban, esta mujer que hablaba de los muertos todos los días era realmente una mujer enferma. O Ujú. sea, la veían como que se iba a enfermar porque hablaba de los muertos, porque vivía rodeada de muertos, porque lo único que le interesaba era más la muerte que la vida. Entonces, claro, para ellos era una mujer enferma. Entonces, ¿cómo era posible que uno de los suyos, o sus sobrinos, o sus hijos también vivieran rodeados de esta mujer, que lo único que hacía era hablar de la muerte? Claro, porque Ujú. nunca, porque para ellos esa realidad no existía, o sea, no existía que una mujer estuviera preocupada de la muerte para hacer justicia para otras familias, no, no existían. Los muertos, o sea, ni nos acordemos de esos dichos, los muertos bien muertos están mal matados, o sea, esas cosas como terroríficas que decían en esa época, o sea, era como ese tipo de clase social. Entonces, Qué economía más grande cuando le hablaban a Pinochet de la cantidad de muertos que cabían en una tumba. exacto, ¿no? Claro, esas cosas que, bueno, que Ujú. llegan a dar escalofrío. Ujú. Entonces, dentro de eso se enmarca ese tipo de observaciones como escalofriantes. Y en este llamado, el título de lo escrito bajo los de hechos reales o inspirado en hechos reales, ¿qué tanto hay de hecho real como la libertad creativa por parte de la escritora? ¿Qué tanto se mezclan y qué tanto costó mezclarlas? Mira, está claramente ahí, bueno, hechos reales de que de que los personajes principales son reales, está basado en el fondo en mi historia personal, pero no costó nada, Humberto, de alguna manera como irlo ficcionando, porque, bueno, o sea, porque te digo, no podría haber escrito la realidad porque es mucho más fuerte que el libro, Ujú. no tenía ningún sentido. Y, y lo que no me costó fue lo que te digo al principio. Yo lo que quería era intentar que alguien, que algún otro niño, en este caso no es una lectura para niños, pero que algún otro ser humano empatizara con lo que le había pasado a la protagonista. En ese Ujú. caso, en ese sentido, está basado en hechos que me pasaron a mí. Entonces yo decía, ¿cómo a alguien más no le puede haber pasado lo que me pasó a mí? O sea, sería, no sé, estaría oligofrénica yo, ¿se entiende? Si solo Ujú. le pasa a la protagonista de este libro. Entonces, el objetivo era ese. Entonces, basado en esos hechos reales, yo en el fondo inventé el resto y dije, si esto le hace sentido a alguien más, estoy por buen camino. O sea, la novela tiene algún sentido, ya, me quedo tranquila. Entonces, tiene esa mezcla que es como basado en hechos reales y yo le ficcioné el resto para poder que tuviera como empatía en el resto de los seres humanos. Y siento que de alguna medida sí, sí lo ha hecho, pero claro, no es con niños, ha sido con adultos, porque Ujú. claramente no es una novela para niños de 7 8 años, no lo podrían comprender. Claro, ¿Se claro, entiende? claro, no, Claro, pero está basado en hechos reales, o sea, hay mucho de realidad en la historia, pero
te diría que suavizada incluso. Ujú. O sea, es al revés de lo que se podría pensar. Claro, cuando la realidad es muchísimo más potente como para ponerlo o Exactamente. expresarlo, o encontrar las Sí, palabras como para describirlo. sí. Además que también hay una cosa que yo no quería que pasara, que si bien, claro, la escritura tiene como esta función catártica y probablemente sanadora, y yo no quería tampoco que fuera como un ajuste de cuentas, ¿me entiendes? Con las personas que ahí aparecen, o con las familias, o con las situaciones políticas. Y siento que también de alguna manera se cumplió ese objetivo. O sea, siento que no quedan heridas con un lado o con otro, Ujú. porque me importó mucho que la visión, al ser de una niña, no estuviera, eh, como que no fuera una mirada muy tendenciosa. No sé si se entiende lo que quiero decir, Claro, porque tenía que ser de una niña. Entonces, ahí estuve muy tentada en varios momentos de la escritura de poder como dar mi opinión de una mujer ya adulta y claro, tenía que volver a mirar con ojos de esta niña de 7 años. Y eso claro. también me ayudó para de alguna manera ser un poco más ecuánime con estos mundos que se cruzan en la novela, que bueno, todos sabemos que hay algunos que no sé, tienen un poco más de razón que otros, por decirlo de alguna manera. Claro. Estamos conversando con Andrea Mata, autora de Salirse de Madre, editado en Chile por Catalonia. Andrea, quiero salirme solo un poco del libro e ir Ujú. al recorrido editorial. ¿Cómo llegas a Catalonia? ¿O Catalonia se acerca a ti? No, yo llego, mira, como todas estas cosas, mando el borrador a muchas editoriales y nada, Arturo Infante, gracias a Dios, me responde, fue la única persona que me respondió, digamos, que le había gustado el libro y nada, me llamó, tuvimos una conversación muy amena, estuvimos, bueno, mucho tiempo trabajando sobre el mismo libro, editándolo, arreglándolo, un par de cosas. Y tengo solo palabras de agradecimiento, porque imagínate, primera novela, fue la única editorial que de alguna manera se atrevió a publicarme. Arturo tenía alguna relación en este caso, con la Patricia, porque le había publicado libros a Patricia Verdugo, entonces algo conocía de la historia. Pero nada, fue una apuesta, no es una editorial como me dijo él, que en el fondo que publicara novelas, no es su, digamos, no publican muchas novelas, entonces fue una apuesta por el lado de él y yo se lo agradezco infinitamente porque el libro ha tenido muy buena recepción, para mí ha sido una experiencia maravillosa y es una especie también de homenaje, bueno, a quien también él le publicó muchos libros, así que desde esa perspectiva, esa ha sido mi única y gran experiencia. Bueno, ya que la sacas a colación, eh, ¿cómo era Patricia Verdugo? ¿Cómo era esa mujer en la época que se en la época que describe, o en la época de los 80 en el fondo? Era como, bueno, como un poco se describe en el libro, eso, era Ujú. valiente, era una mujer que nada la frenaba con respecto a la verdad, como para ella eso, no había como, nunca había un contra con respecto a lo que ella quería investigar. Yo te diría que la palabra valiente la describe 100%, o sea, era una mujer que si tenía un objetivo y la justicia y la verdad eran su foco final, nada la frenaba. Era realmente impresionante. Eso era muy, muy, muy valorable y muy admirable en ella. Y con Quiero, una rigurosidad periodística ujú. impresionante. Quiero irme a otro de los personajes. El personaje de la nana que Ujú, acompaña a la protagonista es como, no sé si decir que es un alivio cómico, pero es gracioso como ella se pone del lado de la familia conservadora, ujú. de la visual que tiene Laura, de que ella se tiene de que por qué esta mujer está afuera, adentro, está dedicada a papeles, y que tiene que dedicarse a la casa, que tiene que bla, 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 pero todo entre dientes, o sea, Mm, es una conversación entre ella misma. exacto. Claro, porque son estas figuras como que también de alguna manera avalaban mucho el machismo. Entonces llega esta mujer que de alguna manera le hace peso
a este padre, trabaja a la par, incluso más, fuera de la casa. Entonces, claro, esta nana no entendía nada, o sea, ¿cómo es posible que, claro, que no cocine, que no se preocupe de disponer, como se llamaba en esa época el término como de decir lo que se iba a cocinar, que se preocupe del tropel de niño y esté preocupada, un poco a lo que remetías tú delante, de estos muertos y de gente de la afuera, o sea, siempre de la afuera, no de la adentro. Ujú. Entonces, para ella era inconcebible que una mujer dueña de casa, madre, no se preocupara de la adentro. Entonces, en ese sentido también, el personaje de Laura es muy vanguardista, porque para esos años, si bien muchas mujeres ya trabajaban afuera de su casa, también es una mujer que se preocupa de afuera. Y yo también trato de hacer un poco esa dicotomía en el libro, como de que esta niña a través de Laura conoce el afuera, pero a través de su padre quiere que se quede adentro. O sea, como que no conozca este afuera tan brutal porque él ya lo conoció. Pero en el fondo es difícil como padre en esa época, es como proteger a los niños cuando de alguna forma siempre te va a estar llegando información. Claro. O sea, por eso se genera después esa pelea entre ellos dos, digamos, esas discusiones eternas, porque él la castiga a ella porque cree que ella está exponiendo a esta familia a través de su trabajo, pero claro, al final es absurdo, si igual uno va a estar expuesto finalmente en fondo a la realidad que te toque, Ujú. pero viene como de ese miedo de este padre que ya lo había pasado suficientemente mal, creyendo que Laura no lo había pasado mal o tan mal, entonces creyendo que ella, como por darse este gusto de tener sus investigaciones, de tener su trabajo, podía pasar muy mal en fondo al grupo de niños que ellos dos criaban. Entonces esta nana viene como a jugar ese rol de apoyar a este padre machista, conservador, y de no entender a esta mujer que quiera salir afuera teniendo tanto trabajo dentro, en el fondo. Es como, y sobre todo a este nivel de trabajo, que era como lleno de papeles, porque claro, no era un trabajo como que probablemente ella estaba acostumbrada, no sé, a vender flores, no sé, pues de una señora a ir a buscar hijos al colegio, sino que era un trabajo totalmente distinto a lo que ella estaba acostumbrada a ver. Aquí te voy a hablar de sensaciones, porque siento las ¿Mm? relaciones de la protagonista y Laura que de alguna forma son como cada una exiliadas. La Ujú, protagonista exiliada del amor materno ujú, y Laura exiliada de ese padre que perdió. ujú, Y de fondo, y cada una con su exilio encuentran ese lugar común donde se van de la mano, donde son partners, donde de alguna forma son madre e hija sin tener el lazo consanguíneo. ujú. Sí, exactamente. Qué bonito, sí, no lo había mirado desde esa perspectiva, pero claro, exactamente. Son como estas dos mujeres solas, como que estos animales heridos que se juntan como a lamerse las heridas en el fondo, Ujú. sin saberlo. Porque también había en el fondo, es un peligro de la relación que se va gestando entre ellas, tanto que, claro, bueno, al final, imagínate qué pasa que solo la protagonista va a buscarla a ella, es la única que va a buscarla a ella. O sea, como que todo el entorno sobre el cual ella se peleó, el cual ella trabajó, se arriesgó, nadie la va a buscar. Entonces, como bien, bueno, que eran un poco las intenciones que yo quería dejar para el final, que era como esta protagonista crea esta relación con Laura y es la única que finalmente se la juega. Esa lealtad que se construye Claro, durante la exacto, historia. lo que dices tú, claro, porque este espacio que crean las dos es como, para las dos es súper importante y ella es la única que se la juega, ni siquiera su hijo se juega por ella, Ujú. como de ir a buscarla, de ir a reconocerla, de seguir como investigando la desaparición, la muerte. Siento que ya estamos en 2023, ya se van a cumplir 50 años del golpe, Ujú, y de pronto admiro, es admirable que personas, madres, sobre todo madres, parientes, estén buscando a sus parientes desaparecidos, ujú, pero a su vez sí, también
que el Estado mismo o que las fuerzas de orden no colaboren en lo mismo, que siga ese velo de silencio y que en el fondo quienes se quejan de un país fracturado no sean capaces de ayudar de alguna forma a unir o a fragmentar un poco, o a desfragmentar, Sí, estoy inventando una sí, palabra, sí, o sí, unir un poco el país y que gente que se sigue quejando de que estamos en un país dividido no sean capaces de ayudar un poco a unir. sí. Opino igual que tú, Berto, es Mm, realmente impresionante. No, es muy fuerte. ujú, Bueno, y no sé, inconcebible. Yo por eso, mira, yo cuando escribí el libro no tenía la menor idea que se iba a publicar este año, no, mira, como esas inconsciencias que uno tiene sin querer ser inconsciente, como dices tú, con las realidades, ujú, pero creo que también ha ayudado a que lo lean personas que, como dices tú, que viven esa realidad o que quizás no han hecho todo lo suficiente para que este país vuelva como a bueno, probablemente también falta que se mueran, como digo yo a veces, un par de generaciones todavía, porque hay mucho dolor, todavía hay muchos protagonistas vivos pero yo creo que el libro también viene un poco a mostrar esa realidad, o sea, lo que dices tú, a quizás nuevamente tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? Todavía tenemos tareas pendientes como país, todavía hay familias que sufren, todavía tenemos como cicatrices que no hemos cerrado, que no nos hemos preocupado de cuidar. O sea, el mismo caso de esto, pues, de esta protagonista y del fondo y de su madre. Entonces, en ese sentido, yo creo que espero que el libro sea, yo sé que lo ha sido, porque hay gente que me ha comentado que en el fondo vive en este mundo un poco más frío. Y espero que sea eso, un aporte, como dices tú, a tomar nuevamente conciencia y decir, ¿sabéis qué nos falta? Tenemos que hacer algo. O sea, ¿cómo es posible? A 50 años, como dices tú, 50 años, o sea, y es una cosa tan humana, o sea, es mínimo de dignidad. Y la gente después no entiende por qué hay un estallido social, entonces tú dices, son cosas tan mínimas humanas. Bueno, va a haber, obviamente se ve un plan editorial de todos los sellos que van a sacar libros referente a, imagino, harto periodístico, pero este le juega a favor que es un libro, de alguna forma un libro cálido y que ve al interior de la familia, no ve desde los poderes. Ujú. Y eso hace también, repito, estoy reitero, un libro cálido, acogedor. La relación entre la protagonista y Laura es absolutamente adorable. Uno hace que, junto con Gracias. la protagonista, admire a Laura, siendo una mujer valiente, por todo lo que Sí. vivió y por lo que pasó y por cómo terminó en la historia. Mm. Y, y eso hace que sea un libro tremendamente acogedor, amigable de leer. eh, Fuera de toda política, fuera de todo eso Sí. que es obvio, hace que sea un libro tremendamente afectuoso para la época que vivió la protagonista y para la época que estamos viviendo hoy. Y por lo mismo yo quiero darte las gracias eh, por tu tiempo, por el libro y por esta conversación. Y obviamente en los minutos que nos quedan de esta grabación, dártelos para que digas lo que gustes, sientas del libro o de lo que quieras en el fondo. No, yo quiero agradecerte a ti, Humberto, por esta conversación. No tenía el gusto de conocerte, había visto tu programa. Quiero agradecer también tu programa, creo que es un espacio que también, nos hace mucha falta. A mí me encanta, así que creo que es un momento que todos quienes nos gusta leer, escribir, vivir de la cultura, nos hace muy bien, así que por favor sigue manteniéndolo, perdón, y eso, solo agradecerte. Y lo que te digo es un granito de arena, ojalá sirva el libro, ojalá ayude. Te agradezco tus palabras con respecto al libro, no lo habían calificado así que son cualidades muy bonitas y novedosas. No tengo más palabras que solo esos agradecimientos para ti y para tu espacio cultural. Andrea Mate, autora de Salirse de Madre, editado por Catalonia, en conversación con los traficantes de cultura. Andrea, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti. Chao. A quienes nos están viendo, gracias por estar ahí. Adiós.